Ucrania, un país con mucha historia, país fundado por inmigrantes del Oriente y que tuvo una fuerte asociación con la Rusia Roja, la URSS. Su independencia no le vino tan bien hasta las fechas y sus conflictos bélicos menos. Escenario de uno de los más grandes desastres químicos en el año de 1986, el accidente de Chernobyl. Con 603.550 kilómetros cuadrados y con un litoral de 2.782 kilómetros, Ucrania es el 45 país más grande del mundo, después de la República Centroafricana y antes de Botsuana. Además, es el segundo país más grande de Europa, además de la parte europea de Rusia y antes de Francia. Cuenta con una población de 41 millones de habitantes. La ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más poblada del país. El idioma oficial de Ucrania es el idioma ucraniano y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. El paisaje ucraniano está conformado principalmente por llanuras fértiles o estepas y mesetas, por las cuales corren varios ríos como el Dnieper, el Donets, el Dniester y el Bug Meridional, que desemboca en el Mar Negro y en el Mar Azov. Al sureste, el delta del Danubio constituye las fronteras con Rumania. Las únicas montañas del país son los montes Cárpatos hacia el oeste, de los cuales su punto más alto es el Gverla. Su patrón de vegetación es área de bosques mixtos, área de bosques estepa, área de estepa, montañas de los Cárpatos ucranianos y montañas de Crimea. Algunas de las áreas protegidas están reservados o paquetes están incluidas en la reserva de la biosfera. Hay 45.000 especies de fauna registrada. Las especies de mamíferos son aproximadamente 108. Las aves aproximadamente 400. Hay 21 especies de reptiles. Los peces son aproximadamente 170. Y los anfibios son 17 especies. Su patrón de vegetación es área de bosques mixtos, área de bosques estepa, área de estepa, montañas de los Cárpatos ucranianos y montañas de Crimea. Algunas de las áreas protegidas están reservados o paquetes están incluidas en la reserva de la biosfera. Hay 45.000 especies de fauna registrada. Las especies de mamíferos son aproximadamente 108. Las aves aproximadamente 400. Hay 21 especies de reptiles. Los peces son aproximadamente 170. Y los anfibios son 17 especies. La economía de Ucrania supera parcialmente las fuertes crisis causadas por la guerra de Donbass. Durante esta época, el valor de la hryvnia se devaluó enormemente. A consecuencia de los bienes y servicios fueron menos accesibles para la población. En el 2016, por primera vez desde el 2010, la economía creció más del 2% según el informe del Banco Mundial. El crecimiento se proyecta en un 2% en el 2017 y un 3.5% en el 2018. Según un informe estadístico del Comité Estatal de Estadística de Ucrania, los ucranianos gastan alrededor del 80% de sus salarios en alimentación y ropa, y tan solo una décima parte de sus ingresos pueden ser ahorrados para gastarlos en un futuro. Muchos ucranianos se ven obligados a emigrar a otros países, temporal o permanentemente, siendo hasta la única vía para prosperar, reflejado esto en la crisis demográfica que atraviesa el país. Ucrania produce casi todo tipo de vehículos y transportes de naves espaciales, los aviones Antop y los camiones de Kepa A3 se exportan a muchos países. Aunque se trata de un sector en dificultades, pues desde el 2015 Antop no ha afectado operaciones de venta al exterior. La mayoría de las exportaciones ucranianas se comercializan con la Unión Europea y la SI. Desde la independencia, Ucrania ha mantenido su propia agencia espacial, la Agencia Espacial Estatal de Ucrania, la AEEU, por lo que se convirtió en un partícipe activo en la exploración científica del espacio exterior y en misiones de detenciones remotas. La economía de Ucrania supera parcialmente las fuertes crisis causadas por la guerra de Donbass. Durante esta época, el valor de la hryvnia se devaluó enormemente. A consecuencia de los bienes y servicios fueron menos accesibles para la población. En el 2016, por primera vez desde el 2010, la economía creció
más el 2% según el informe del Banco Mundial. El crecimiento se proyecta en un 2% en el 2017 y un 3.5% en el 2018. Según un informe estadístico del Comité Estatal de Estadística de Ucrania, los ucranianos gastan alrededor del 80% de sus salarios en alimentación y ropa, y tan solo una décima parte de sus ingresos pueden ser ahorrados para gastarlos en un futuro. Muchos ucranianos se ven obligados a emigrar a otros países, temporal o permanentemente, siendo hasta la única vía para prosperar, reflejado esto en la crisis demográfica que atraviesa el país. Ucrania produce casi todo tipo de vehículos y transportes de naves espaciales, los aviones Antop y los camiones de Kepa A3 se exportan a muchos países. Aunque se trata de un sector en dificultades, pues desde el 2015 Antop no ha afectado operaciones de venta al exterior. La mayoría de las exportaciones ucranianas se comercializan con la Unión Europea y la SI. Desde la independencia, Ucrania ha mantenido su propia agencia espacial, la Agencia Espacial Estatal de Ucrania, la AEEU, por lo que se convirtió en un partícipe activo en la exploración científica del espacio exterior y en misiones de detenciones remotas. El modelo de la educación en Ucrania es la educación pública obligatoria. La enseñanza finaliza con la escuela secundaria obligatoria en las escuelas del Estado, las cuales constituyen casi la totalidad. La escuela superior en centros de enseñanza comunitarios y estatales es gratuita solo para los mejores estudiantes. Existe un pequeño número de instituciones privadas acreditadas de educación secundaria y superior. La parte principal de la vestimenta tradicional ucraniana es una camisa que usualmente está hecha de hilo u otra tela natural. La camisa se decora con un bordado y es por eso que estas camisas bordadas se les llama vishvanka. Se considera como el traje típico de los ucranianos. Se refleja como sus sistemas de valores, tradiciones, cultura e historia. La gastronomía de Ucrania es la colección de las variantes tradicionales de cocina que los ucranianos acumulan encima de muchos años. La cocina está fuertemente influenciada por la rica tierra oscura que la proceden sus ingredientes. El plato original de Ucrania es el borsch. Así los berenki o los olovtsi son también platos nacionales favoritos de los ucranianos y son comunes en restaurantes ucranianos, a menudo llamados el granero de Europa. La cocina ucraniana realza la importancia del trigo y el grano de los habitantes de Ucrania y a menudo se tumultuosa historia.